Listo, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas. Estamos estudiando Lucas. La semana pasada veíamos Lucas capítulo 11, los últimos versículos, y nos brincamos al 12, los primeros 3 versículos del capítulo 12. ¿Alguien recuerda de qué hablábamos la semana pasada? Sí se acuerdan, ¿verdad? Yo sé que se acuerdan todos. ¿De qué? La hipocresía. ¿Verdad? Hablábamos de la hipocresía de los fariseos. Nadie se sienta mal, ¿verdad? No es porque ese problema pudiera estar aquí, era un tema de aquel entonces. No, la verdad es que es un problema que también puede estar aquí, está en todo lugar donde el reino de Dios esté, ¿verdad? Siempre va a haber esa hipocresía que estorba el avance del reino de nuestro Dios. Pero no solamente la hipocresía, hermanos, hay muchas cosas más que estorban el avance del reino del Señor. Y el Señor Jesús lo que está hablando son algunas advertencias que Jesús hace a sus discípulos. Cuán importante es que cuando una persona acepta a Jesús e inicia la carrera, inicia el camino, ¿verdad?, de la salvación y va avanzando en ese camino, hermanos, cuán importante es que los discípulos aprendamos, entendamos contra qué cosas vamos a estar luchando en el camino, contra qué cosas vamos a estar teniendo conflictos y vamos a estar teniendo problemas en el camino. Pero Dios nos ha dotado de su palabra para que aprendamos las advertencias, ¿verdad? Las advertencias que el Señor está marcando ahí. Esos advertencias son como focos, ¿verdad? Warning, que se prenden, que nos están diciendo cuidado. Ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Dios está diciendo, ten cuidado, porque es importante que así como empezaste tu fe en Cristo Jesús, tu fe permanezca hasta el final. Es importante que como has entrado en el camino a través de Jesucristo, permanezcas en el camino que es Jesucristo, pero hasta el final. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por eso manda estas advertencias. La semana pasada veíamos los versículos 1, 2 y 3, con eso concluíamos esa primera parte, hablando de que el Señor les dice, tengan cuidado de la hipocresía, ¿verdad?, de los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a quedar o con qué mensaje nos vamos a quedar en esta mañana aquí en la iglesia, hermanos? Jesús espera que sus discípulos no caigan en los engaños del enemigo. ¿Con qué nos vamos a quedar? Vamos a leerlo todos juntos. Jesús espera que sus discípulos no caigan en los engaños del enemigo. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Amén. Es uno que está aprendiendo de Cristo para ser un seguidor fiel de Cristo. Es un discípulo. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Entonces Dios espera que usted no caiga en los engaños del enemigo. Y vamos a ver 2. Hay una serie, ¿verdad? Son más. Y la siguiente semana vamos a ver otros. En esta semana vamos a ver solamente 2. Y el primero de ellos es teme a Dios y no a los hombres. La primera advertencia, de esta semana, de este día, es teme a Dios y no a los hombres. Vamos a leer los versículos del 4 en adelante. Dice el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. El temor. Quisiéramos pensar que no tenemos temor, pero la verdad es que todos los seres humanos tenemos temor a algo, ¿verdad? Cuando trabajamos para una empresa, el temor nos lleva a ser trabajadores obedientes, ¿no es cierto? El temor nos lleva a ser cuidadosos de nuestro trabajo. El temor nos lleva a no perder nuestro empleo. El temor nos lleva a no perder nuestras relaciones laborales. Muchas veces el temor nos lleva a no perder nuestras relaciones familiares, ¿no es cierto?
A veces tenemos miedo, perder las relaciones familiares, y es un temor. Está bien, nosotros decimos, no, es que no tenemos temores. Sí tenemos temores. No todos los temores son malos, ¿sí? No estamos hablando del miedo en particularmente, estamos hablando del temor. El temor es algo que nos ayuda, es algo que nos advierte, es algo que de alguna manera nos cuida. El problema es en qué tenemos el temor puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Dios aquí en los versículos del 4 hasta el 7? Dice, no temas a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿De qué estamos hablando? Hablábamos de los fariseos, hablábamos de los religiosos, hablamos de aquellas personas que toman de una manera muy personal la carrera del discípulo de Dios, mas sin embargo nosotros sabemos que muchas personas están comandados por el diablo, por el enemigo, ¿verdad? Y por sus demonios, y siempre van a tratar de estorbar. El problema es cuando yo quiero quedar bien ¿con quién quiero quedar bien? Y la pregunta, lo que Dios está enseñando aquí es, ¿tú con quién quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien con Dios o quieres quedar bien con aquella persona que lo más que te pudiera hacer es matarte físicamente? Usted dirá, matarte físicamente es un problema grave, ¿verdad? Sí, es un problema grave, pero los que tenemos vida eterna sabemos que no es el problema más grande. El problema más grande es pasar una eternidad, ¿dónde? En el infierno, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene su seguridad en Cristo Jesús, usted debería de tener miedo y no debería de poder dormir tranquilo de saber, más bien de no saber dónde va a pasar la eternidad. Ese debería ser un miedo terrible en nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, una vez que uno entra como discípulo de Cristo en el reino de Dios, entonces, hermanos, lo que Dios te está diciendo es, olvídate de aquel temor que tú tenías para querer agradar a los hombres de este mundo. Ahora tu temor debe estar fundado, debe estar basado, debe estar centrado en la persona de aquel que no solamente te puede quitar la vida, sino también pudiera, si no crees en Jesucristo, entonces mandarte ¿a dónde? Al infierno. Ahora, ¿la Biblia nos habla del infierno? ¡Claro! Aun y cuando haya sectas que enseñan que no hay un infierno, que el infierno es aquí en la tierra, Dios está diciendo te puede mandar a otro lugar que no es este lugar, que existe y que es un lugar de tormento y de condenación eterna que se llama infierno. El infierno existe, ¿sí? Pero Dios te dice, no tengas temor a aquella persona que te puede solamente quitar la vida. Claro, sí nos da miedo que alguien venga y agarre una pistola y nos mate, sí nos da miedo que alguien agarre un cuchillo, nos entierre, que alguien nos golpee y a golpes nos quite la vida. Sí hay ese miedo. Pero con respecto al compromiso que tenemos al reino de Dios, hermanos, nosotros no entendemos mucho el contexto de este pasaje, pero usted y yo tenemos hermanos en el Medio Oriente, ¿sí? Que ellos sí se juegan la vida por Cristo Jesús. ¿Entendemos un poquito más esto? Tenemos hermanos, aquí en Chiapas, en nuestro país, ¿sí? Que están siendo golpeados, atribulados, que están siendo azotados, y algunos inclusive han muerto también por causa de Cristo. Pero esos hermanos que han muerto por causa de Cristo, ellos han estado dispuestos a entregar su vida por el Evangelio del Señor, porque saben que tienen en Dios una morada eterna, no hecha de manos, ¿sí? Y no es aquí en la tierra, es una morada eterna preparada por Dios, para que Él ha preparado para todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, hermanos, está hablando, el Señor Jesucristo está advirtiendo acerca de los compromisos, ¿verdad? ¿A quién tienes temor? ¿De quién tienes temor? Eso es básicamente lo que está hablando. Pero dentro de esto nos enseña que existe un infierno.
Y es importante porque yo no quiero asumir que estoy hablando a una congregación donde todos son salvos. Yo quisiera creer que todos los que estamos aquí somos salvos por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Yo quisiera creer que todos hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo que yo quisiera creer. Pero es posible que en esta congregación, dentro de esta sala, haya personas que no hayan puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Entonces, Dios dice, no deberías de tener miedo a las personas y los compromisos personales adquiridos que tú tengas aquí en la tierra. Lo que verdaderamente deberías de temer es al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque Él puede mandarte al infierno. Y luego entra otra teoría. Una teoría son de los que dicen, no hay infierno. Pero hay otra teoría de los que dicen, Dios no manda a nadie al infierno. Y es medio verdad y es media mentira. ¿Por qué es medio verdad que Dios no manda a nadie al infierno? Pues porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que ninguno perezca, para que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder ¿a qué? Al arrepentimiento, para que todos puedan creer en Cristo Jesús y puedan ser salvos y no vayan al infierno. Pero es medio mentira porque también la Biblia nos enseña que el atributo de Dios, o dentro de los atributos de Dios, no solamente es amor, también está la justicia. Ahora, la justicia de Dios fue aplicada junto con el amor, de tal manera que la justicia no atropella el amor, y el amor tampoco atropella la justicia, porque Dios es perfecto en sus atributos. ¿Cómo resuelve Dios este conflicto? Aplica su justicia a su Hijo. Y su Hijo pagó el precio de nuestra salvación, y toda la justicia de Dios, la ira de Dios en contra del pecado, cayó sobre Él. Él pagó el precio de nuestra salvación, y entonces Dios es justo. ¿Por qué? Porque aplicó su justicia en contra del pecado. Ahora, ¿cómo es que usted puede ser justificado? Pues por medio de la fe. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que están dentro de Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que estamos en Cristo somos los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Somos los que estamos en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es cierto, Dios no manda a nadie al infierno, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, agarró nuestro pecado, fue al infierno, dejó nuestro pecado, venció la muerte, llevó cautiva la cautividad, quitó a los que estaban esclavizados y los llevó porque pagó el precio de la redención y de la salvación de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, durante el tiempo del ministerio, y los que estaremos creyendo a lo largo hasta que venga Cristo nuevamente por su iglesia. Él pagó el precio, ya está pagado el precio de Cristo Jesús. En ese sentido, el Señor no manda a nadie al infierno porque puso un medio que se llama Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué con aquella persona que rehúsa creer en el Hijo? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él, es lo que dice Dios en su palabra. No dice estará, dice ya está. La ira de Dios ya está sobre él, por cuanto no ha creído en Jesucristo. ¿Dónde cae la responsabilidad? ¿En Dios o en el hombre? ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto no ha ¿qué? Creído. Dios hizo ya la salvación. Dios puso el remedio. Dios ofreció la salvación. El hombre es el que no ha creído. Muy bien. Entonces, teme a Dios y no temas a los hombres. No temas a los hombres. Teme a Dios. Hermanos, los que hemos creído en Jesucristo, hemos estado dispuestos a creer en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Ahora, en los versículos 4
Versículos 6, 4 y 5, perdón. Dice así Dios en su palabra. 4 y 5 son los que leímos. 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, el precio de un pajarito es muy pequeño, es lo que está diciendo Dios. 5 pajaritos se venden en 2 cuartos. Es algo un valor muy pequeño. Dice, con todo y que los pajaritos no valen mucho, es lo que está diciendo esto. Con todo y que los pajaritos no valen mucho, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Entendemos esto? Aun y cuando los pajaritos son de poco valor ante una sociedad, delante de Dios, ninguno de ellos está olvidado. Ninguno. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, valéis vosotros. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, no tengas miedo. Aun y cuando Dios es justo, también debes saber que Dios es amor. Y que así como Dios tiene cuidado de las aves, que ante una sociedad pudiesen ser de muy poco valor, ustedes valen más que cualquiera de estos pajarillos. La joya de la creación de Dios es el hombre. Por eso algunas personas, teólogos, dicen que el tema de la Biblia es la redención del hombre. No están tan mal, solamente les falta un poquito, ¿verdad? La redención del hombre es un tema muy importante y sí lo trata toda la Biblia. Pero también tenemos que entender que la redención del hombre tiene un propósito. Y la redención del hombre tiene propósito, el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene un propósito más alto. ¿Cuál es? La gloria de Dios. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? La gloria de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. El reino de Dios y la redención del hombre. Son los temas centrales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿A unos cuantos? No, es muy claro. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aun y cuando Dios es justo y puede mandar al infierno al que no decide creer en Dios, Dios es amor que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a quién vas a temer? Teme a Dios, es lo que está diciendo esta palabra. Hermanos, una vez que tú has entrado en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna, en el camino de Jesucristo, una vez que tú has entrado en el reino de Dios a través de Cristo Jesús, tu temor cambia. Temías las cosas de este mundo y por eso querías agradar a este mundo. ¿No es cierto que los seres humanos muchas veces queremos agradar a la gente? El orgulloso puede decir, no, no es cierto, yo no quiero agradar a nadie, yo nomás... La verdad es otra, hermanos, porque una cosa es lo que uno dice, lo que uno piensa, que uno cree, y otra cosa es lo que uno hace. Y la verdad es que muchas de nuestras acciones giran alrededor de lo que los demás piensan de nosotros. ¿No es cierto? Entonces Dios dice, eso que ya no te preocupe tanto. Lo que te debe de preocupar verdaderamente es qué piensa Dios de ti. Tu temor ahora debe estar en Dios. Entonces, ahora que eres hijo de Dios, tu deseo de agradar a Dios, esa es tu principal razón de vida. Ya no el deseo que tenías antes y el temor hacia los hombres. ¿Sí? Entonces, esto es la primera advertencia que vemos aquí. Pero hay otra advertencia, hermanos, que Dios sigue hablando en este pasaje. Y es
confiesa a Cristo. No te avergüences de Él. Dice el versículo 8, dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Confesar. En el tiempo en el que este pasaje fue escrito, los lectores originales que iban a recibir estos escritos, hermanos, es gente cristiana que vivió en medio de la más terrible persecución que jamás ha habido en contra del cristianismo, hermanos. Entonces, el Señor Jesús advierte y le dice: tú debes confesar a Jesucristo, no importa, ¿sí? No importa lo que pueda pasar, confiesa a Jesucristo. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mis ángeles. Ahora, hermanos, ellos, si confesar a Jesucristo era un asunto de vida o de muerte. Para nosotros, los que vivimos aquí en el área metropolitana de Monterrey, que somos la mayoría, confesar a Jesucristo es un asunto de vida o de muerte para usted. No. La verdad es que no. No, nada. Para nosotros no es un asunto de vida o de muerte confesar a Jesucristo. Pues no me lo va a creer que aún así hay quienes niegan a Jesucristo. Aún así, hay quienes no quisieran que nadie supiera que son salvos. Yo, como ser humano carnal, a veces pienso, y qué bueno, porque si confesaran que son cristianos, darían vergüenza la clase de vida y de cristianos que son para el cristianismo. Es lo que yo digo, pero no es lo que Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te atrevas a confesar a Jesucristo donde quiera que estás. Eso es lo que Dios quiere. Que tengas el valor de confesar: sabes, yo soy cristiano, yo he creído en Jesucristo, yo he puesto mi fe en Jesucristo. Muchas veces decimos: yo voy a una iglesia cristiana. Y bueno, por ahí te están diciendo qué es lo que realmente hacen. ¿Qué haces? Yo voy a una iglesia cristiana. ¿Tú eres cristiano? Voy a una iglesia cristiana. ¿Eres cristiano? Voy a una iglesia cristiana. No son cristianos, como dicen algunos, son cristinos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquella persona que se atreve a confesar a Jesucristo, donde quiera que está. Y no solamente, hermanos, cuando se lo preguntan, sino un cristiano es aquella persona que desea compartir su fe con otros. Ese es un verdadero cristiano. Alguien que tiene un tesoro. Él es un vaso de barro y Dios ha puesto un tesoro. ¿Y sabes qué quiere? Que ese tesoro salga a la luz, brille, ilumine, para que otros también vengan al conocimiento de la verdad. Os digo que todo el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Sabes que va a ser maravilloso, hermanos? Va a ser grandioso el día que nosotros estemos entrando en la gloria de Dios y que Jesucristo diga: son mis hijos. Ellos son mis hijos. Ellos han sido redimidos con la sangre mía. Ese va a ser un momento maravilloso. Pero también va a haber un día de juicio en el cual el Señor va a decir: apartados de mí, malditos, al lago de fuego eterno. No los conozco. No los conozco. ¿Usted ha escuchado la historia de aquel estudiante de hace muchos años que salió de la provincia y se fue a la capital a estudiar una carrera universitaria, y estando en su graduación de la carrera, sus padres fueron de la provincia de una necesidad muy grande,
padres muy simples, padres muy sencillos, fueron y cuando el hijo vio a sus padres y él acostumbrado después de 4, casi 5 años a estarse rozando y conviviendo con gente que tiene la posibilidad de poder adquirir una carrera, ese hijo se avergonzó de sus padres y sus padres se acercaron a él y él delante de los demás decían, no son mis padres. ¿Se imagina usted cómo se sintieron esos padres el día que ese hijo ingrato, que recibió una carrera que fue pagada por sus padres con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, y esos padres pagaron para que él no solamente viviera en no solamente estuviera inscrito y pagar unas colegiaturas, sino ustedes saben que no es todo lo que se paga para que una persona estudie, para que un joven estudie, una jovencita. Pagaron su renta y pagaron sus comidas y pagaron sus ropas y pagaron sus libros, y cuando vienen sus padres él dice, no los conozco. No, qué tristeza, ¿no creen para los papás? Imagínense los papás agachar la mirada en ese momento, apartarse, ese dolor en el corazón tan grande. Sí, sabes, nuestro Padre dio a su Hijo Jesucristo sacrificio, el sacrificio de los sacrificios, murió en la cruz, cargó nuestro pecado, sufrió la ira de Dios en la cruz, bajó al infierno, dejó ahí nuestro pecado para que haya cristianos que no se atrevan a decir que son hijos de Dios. ¿Pones a pensar en eso? ¿Y sabes por qué? Está relacionado con la advertencia anterior. Temen a los hombres en lugar de temer a Dios. Quieren agradar a los hombres en lugar de querer agradar a Dios. El Hijo de Dios, hermanos, debería estar orgulloso de ser Hijo de Dios. El Hijo de Dios debería, hermanos, de proclamar que es Hijo del Rey, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo, del que sustenta todas las cosas con su diestra y con su justicia, el que hace, hermanos, que este planeta esté colgado de la nada, pero de una manera perfecta, girando sobre su propio eje y girando, hermanos, sobre una órbita, ¿sí? En 365 días y 6 horas sin retrasarse un solo segundo. Ese es el Dios que tú y yo creemos. Es el Dios que nos ha creado. Es el Dios que nos ha amado. Es un Dios justo. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que tú seas salvo, para que tú creas en Él. ¿Y te parece justo que nosotros neguemos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, deberíamos nosotros de estar plenamente orgullosos de haber sido, hermanos, salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Eso es lo que debería de ser, y esa es la advertencia, porque, hermanos, quizá usted puede pensar que este mensaje no es tanto para nosotros. Sí es para nosotros, pero ellos, los que recibieron, los lectores originales de este pasaje, ellos pasaron por una tribulación tan terrible, tan tremenda, hermanos, que ellos era necesario que tomaran nota de esto. Es más, los que escucharon primeramente este mensaje, hermanos, todos, excepto uno, murieron como mártires del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, qué importante es entender esto. Quisiera ponerles un video, hermanos, no es muy contemporáneo, no es muy de este tiempo, pero es algo que nos va a ayudar a entender lo que los primeros cristianos de los primeros siglos tuvieron que sufrir, hermanos, por decir, por confesar que ellos sí son cristianos o sí eran cristianos en aquel entonces. Así que, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Martín que apague la luz y que escuche y que vamos a ver este video. Gracias.
Proclamar con pasión, con vehemencia, con fuerza, hermanos, que somos hijos de Dios. El que me confesare delante de los hombres. Dios dice que nosotros vamos a ser testigos suyos. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Un testigo es llamado a la corte ¿a qué? A confesar. Tiene que confesar, un testigo. Y Jesús dijo, vosotros seréis mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando Él haya venido sobre vosotros. Y vamos a ser testigos de Él. Y esa es nuestra labor. Ser cristiano, hermano, no significa congregarte en una iglesia. Ser cristiano no significa cantar un tipo de alabanzas. Ser cristiano no tiene que ver con vestir de una X o tal o cual manera. Ser cristiano, hermano, significa hacer de Jesús el Señor de tu vida. Temerle a Él por encima del temor a los hombres. Confesarlo a Él, hermanos. Eso es lo que significa ser cristiano. Un cristiano, hermanos, es evidente cuando recibe el Evangelio, corre a compartir su fe con los demás. La mujer samaritana, cuando ella recibió el Evangelio de parte de Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Olvidó su cántaro, olvidó aquellas cosas que eran sus propósitos personales, y corrió a la ciudad y fue y le dijo a los hombres: vengan, vean, he encontrado a alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. He encontrado a alguien que me conoce, que sabe quién soy, conoce todo mi pecado y me ha aceptado así, con todo y que soy pecador, me ha recibido. He conocido a alguien. Y entonces toda esa gente viene al conocimiento de Jesucristo, y llega el momento en el que la gente le dice: ya no creemos solamente por el dicho de esta mujer, creemos porque también hemos tenido un encuentro personal, porque también nosotros hemos conocido y hemos visto también a Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros, esta generación, este tiempo de cristianos que estamos aquí, confesamos a Jesucristo. Salimos desde la mañana con la firme idea de que vamos a confesarle a alguien, de que vamos a extenderle a alguien el Evangelio que Dios nos ha compartido. O pasan días, pasan semanas, pasan meses, y tú nunca le has compartido, y tú no le has compartido a nadie de que eres hijo de Dios. Eres un verdadero cristiano. Verdaderamente has puesto tu fe en Jesucristo.
El Espíritu de Dios ha venido a morar en tu vida. Tu nombre está sellado en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Eres verdaderamente un hijo de Dios. Hablas de Cristo. Compartes a Cristo. En tu escuela te deberían de conocer como cristiano, como el cristiano. ¿Por qué? Porque estás hablando de Cristo a todos. En tu trabajo te deberían de conocer como el cristiano. ¿Por qué? Porque testificas de Jesucristo. Porque confiesas a Jesucristo delante de los demás. Tu familia te debería de conocer como el cristiano, el seguidor de Jesucristo, el que siempre habla de Cristo, el que nunca se calla de compartir a Jesucristo. Así es como te deberían de conocer en tu escuela. Dice el versículo 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu no le será perdonado. Y luego sigue hablando el versículo 11, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Este versículo, hermanos, no está diciendo que no te debes de preparar para predicar como lo agarran algunos, ¿verdad? Que cuando estés aquí al frente, Dios te va a decir qué debes de decir. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es cuando te lleven delante de los magistrados, cuando te lleven delante de las autoridades, porque has estado confesando que eres un hijo de Dios, no te preocupes. Yo te voy a dar las palabras que debas decir y que debas de hablar. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando fue llevado delante del rey Agripa? ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cuando fue llevado delante de Festo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo es que cuando fue llevado delante de ellos, él habló y él compartió su fe al grado de que Agripa decía, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Por poco me persuades, pero dado que tengo una responsabilidad para tomar una decisión con respecto a si acepto o no acepto, no aceptó. Y por ese poco se fue al infierno, por no creer en Jesucristo, por no recibir a Jesucristo en su corazón. Pero dijo, por poco me persuades, ¿sí? Casi es irresistible tu mensaje, pero no es irresistible. Yo puedo decir acepto o puedo decir no acepto, porque es una facultad que Dios me ha dado. Se llama libre albedrío. Y por ese libre albedrío podemos ver a Agripa diciendo, no reconozco, me quedo así, prefiero seguir siendo rey y tener el favor del César, prefiero seguir manteniendo mi trabajo, prefiero seguir teniendo estos lujos que tengo aquí en el gobierno, en este empleo, que aceptar y que recibir a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Porque aceptar a Jesucristo, hermanos, implica confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Hace 2 semanas estuvimos comiendo con los hermanos Huicholes y uno de ellos compartía su fe, el pastor Refugio, compartía su testimonio de cómo es que él conoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y él nos decía, y un día lo vamos a traer, le vamos a invitar para que venga y comparta este testimonio delante de ustedes, hermanos. Pero cuando él estaba compartiendo su testimonio, un nudo estaba cerrando mi garganta. Porque en este tiempo, ¿sí?, todavía hay tribus y lugares donde cuando una persona acepta a Jesucristo significa que va a perder todo lo demás. Porque este hombre, cuando confesó delante de los de su tribu que él es seguidor de Jesucristo, que él puso su fe y su confianza en Jesucristo, él fue expulsado del lugar donde él vivía. Tuvieron que bajar de la sierra, donde está la congregación de esas familias, y tener que buscar otro lugar
dónde vivir y dónde comenzar una nueva congregación. Y cuando hablo de congregación no me refiero a una iglesia, me refiero a un lugar donde puedan venir las familias a juntarse unos con otros. Luego de que ellos aceptan a Jesús, ellos regresan con su familia, comparten el Evangelio, otros creen, y cuando creen ya saben lo que sigue, es ser expulsados de allá y bajan otra vez a buscar, y ellos tienen una casita chiquita de unos cuantos metros, y en esa casita reciben a los que fueron expulsados, que ellos mismos les testificaron, les dicen, pues vénganse acá abajo, entre tanto que le pueden construir o comprar algo para que ellos puedan vivir. Viven en una casita muy chiquita, 4, 5, 6, 7 personas en un solo lugar. Todavía, hermanos, hay lugares donde confesar a Jesucristo significa renunciar a todo lo demás. Hoy en día, muchas personas piensan que creer en Jesucristo no significa renunciar a lo demás. Y lo que Dios está diciendo es que creer en Jesucristo significa renunciar a todo lo demás. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que te detiene a ti para confesar tu fe en Jesucristo? ¿Qué es lo que a ti te está deteniendo para confesar que eres un hijo de Dios? ¿Te da vergüenza decir que eres hijo de Dios? ¿Te da pena hablar delante de los demás que eres hijo de Dios? ¿Estás preparado, hermano, para hablar de Cristo donde quiera que estés? ¿Estás preparado para testificar? Hermano, necesitamos testificar. La corriente de este mundo está avanzando. El mundo cada vez está peor. Y nosotros decimos, es que la maldad se está multiplicando. Sí, ¿sabes por qué la maldad se está multiplicando? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Porque la iglesia no está testificando. Si la iglesia testificara el Evangelio de Jesucristo, habría más conversiones. ¿Y usted sabe lo que es una conversión? Es una persona que deja su pasada manera de vivir y es convertido al reino del amado Hijo. Es sacado de las tinieblas y es puesto en la luz. Es sacado del lodo cenagoso y es puesto sobre la roca que es Jesucristo. Si la iglesia estuviésemos haciendo nuestro trabajo de compartir el Evangelio de Jesucristo, hermanos, habría menos pandilleros en las calles, habría menos drogadictos en las calles, habría menos problemas, hermanos, de abusos y de narcotráfico y todo este tipo de corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido dejada en la tierra para ser sal de la tierra y para ser luz del mundo. Pero el problema es que la iglesia no está confesando a Jesucristo delante de los hombres. Ese es el problema. La iglesia no está testificando, la iglesia no está anunciando. Es más, hermanos, la iglesia se mete en muchas cosas que no tienen nada que ver con el anunciar el Evangelio de Jesucristo. Inclusive, hermanos, la iglesia se mete en cosas que parecen piadosas, que inclusive parecen buenas, pero no comparten el Evangelio de Jesucristo. Las iglesias, hermanos, están peleándose los miembros. De repente viene una iglesia y se instala aquí en el centro de la ciudad y lo único que hace es jalar miembros de las demás iglesias y ya tiene su iglesia. Eso es una iglesia. Eso no es una iglesia. Una iglesia es aquella que testifica de Jesucristo. Una iglesia es aquella que predica y proclama el Evangelio de la verdad de Cristo Jesús. Una iglesia es aquella que edifica a los santos. Una iglesia es aquella que discipula. Una iglesia es aquella que prepara a los miembros para salir a predicar el Evangelio. Sabes, hermanos, nos está faltando mucho hablar de Jesucristo. Esta semana estuvimos en un programa de preparación para que las iglesias podamos tener un poquito más de contacto con la sociedad
en las necesidades de la misma sociedad, para que la iglesia pueda compartir el evangelio de Jesucristo a las personas que tienen necesidad, y la gente pueda ver a la iglesia como aquel lugar donde pueden ellos llegar en sus problemas y en sus necesidades, y entonces tengamos una oportunidad. Y ahí conocí un hombre de Dios, que me estaba compartiendo que tiene un punto de predicación en un cruce en el centro de la ciudad. Y él va 2 días a la semana ahí a ese lugar con una bocina, un micrófono y con folletos, y se para a hablar de Jesucristo. ¿Sí? Y estuve platicando con él. Y el escucharlo, hermanos, a mí me estaba dando vergüenza. Personal, mía. De ver la pasión de este hombre por compartir de Jesucristo. Hermanos, necesitamos salir a las calles. Necesitamos ir a los hospitales. Necesitamos ir a las cárceles. Necesitamos hablar de Jesucristo en todos lados, donde quiera que estemos. Tenemos que compartir y que confesar a Jesucristo donde quiera que estemos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una comunidad solamente, hermanos, de personas que tenemos en común algo. La iglesia, hermanos, es la palabra de Dios viviente de este tiempo. Somos los altavoces, somos los proclamadores del evangelio. Somos aquellos que estamos portando el mensaje del Rey al mundo. Eso es la iglesia, hermanos. Los que hemos sido llamados por Dios para pararnos en las plazas y a poner nuestra voz en el cuello para proclamar y gritar, hermanos, a las demás que Jesucristo vive, que Jesucristo les ama, que Jesucristo murió por ellos, que habrá un juicio. Sí, que habrá un juicio final, y que todo aquel que cree en Jesucristo puede tener vida eterna. Es necesario, hermanos, que la iglesia volvamos a esto. Mas sin embargo, hermanos, corrientes se levantan en contra de la iglesia para apagar el fervor del evangelio de la iglesia. Así que, hermanos, necesitamos nosotros reconocer que nos falta mucho, ¿sí?, para vivir lo que aquellos cristianos vivieron en los primeros siglos de la iglesia. Y la pregunta en esta mañana es: ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a compartir el evangelio de Jesucristo o te vas a quedar callado? ¿O tienes cosas más importantes que el evangelio de Jesucristo? ¿Tienes cosas más importantes que el evangelio que hacer? Si tienes cosas más importantes que el evangelio que hacer, no hay nada más importante que el evangelio de Jesucristo. No hay nada más importante que la proclamación y la predicación del evangelio de Jesucristo y la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, Dios hizo una advertencia a ellos de lo que vendría. Pero sabes, hay una advertencia para nosotros. A ellos les atemorizaba la persecución, a nosotros la frialdad, la hipocresía, la apariencia de piedad, la indiferencia. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a quedar callado o vas a hablar de Jesucristo? ¿Vas a seguir en tus cosas o vas a compartir al Rey con los demás? ¿Qué vas a hacer, iglesia? Dios nos está llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás muy ocupado en tantas cosas, tantos quehaceres? Hermano, necesitamos hablar de Jesucristo. Dios nos está llamando a confesar a Jesucristo, hermanos, al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? No, vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a confesar que somos hijos del Rey. Vamos a confesar, hermanos, que tenemos salvación y vida eterna por la gracia de Dios. Vamos a hablar, hermanos. Tenemos que predicar de Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Si está de acuerdo, ¿qué va a hacer? ¿Ya pensó a quién le va a hablar? ¿Ya pensó lo que tiene que cambiar? ¿Dónde va a compartir de Cristo? ¿En la escuela? Me acuerdo de aquellos momentos en la facultad, en los jardines de la facultad, cuando un joven valiente se paraba, llegaba con su guitarra
y empezaba a cantar coritos, como le decíamos antes. Y empezaba a cantar coritos. Y de repente otro cristiano se identificaba y llegaba y empezaba a cantar con él. Y de repente otro cristiano se identificaba, llegaba y se empezaba a cantar con él. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban testificando a través de las alabanzas. Y luego después, ¿qué hacían? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. Oye, somos 10 cristianos aquí que llegamos. ¿Qué les parece si todos los días, a esta hora, o todas las tardes, o todos los martes, o todos los jueves, a esta hora nos juntamos y cantamos alabanzas aquí? ¿Sí? Y luego empezamos a invitar a nuestros compañeros que vengan aquí. ¿Sí? Y mucha gente, hermanos, conoció a Jesucristo en los jardines de la facultad de FIME, de mecánica. Muchas personas conocieron a Jesucristo en los jardines de la facultad de química. Muchas personas conocieron a Jesucristo en los jardines de la facultad de leyes. ¿Sí? Tenemos que predicar a Jesucristo. ¿De qué manera? Como Dios te ponga, en su gracia, en la multiforme gracia de Dios, como Dios te dé. Momentos, hermanos, en los que los cristianos se paraban en los camiones, le pedían permiso al chofer del camión si le daba oportunidad de hablar de Jesucristo. Se paraba en el pasillo, con una mano estaba agarrado del tubo, ¿verdad? Con otra mano tenía su Biblia, y empezaba a predicar de Jesucristo. Y lo primero que empezaba a decir: no les vengo a pedir dinero, ni ahorita ni al final de lo que voy a decir. No voy a levantar dinero. ¿Sí? Entonces la gente ponía atención, porque decía, regularmente el que se paraba a hablar es porque vendía algo, o iba a cantar para que le dieran dinero, o iba a hacer algo. Y él decía: no les vengo a pedir dinero, les vengo a compartir. Yo les vengo a dar un mensaje que ustedes deben conocer. Y predicar el evangelio en los camiones, y predicar el evangelio en las plazas, en cualquier lugar. Hay que hablar de Jesucristo, hermanos. Tenemos, hermanos, que volver al fervor de la iglesia de los primeros siglos. Tenemos que volver, hermanos. Dios dice: vuelva a las sendas antiguas, regresa a ese tiempo cuando se compartía el evangelio en todo lugar. ¿Lo vamos a hacer? ¿Amén? ¿Están dispuestos? A ver, pónganse en pie el que lo va a hacer.